Empezamos nuestra última sesión. Hoy vamos a terminar una parte de visualización que tiene que ver con, si ustedes vieron, vimos variables cualitativas, hicimos tabulados de doble entrada para combinar dos variables cuantitativas. Hicimos también unas tablas de estadístico que también las combinamos con alguna otra variable cualitativa cuando hacíamos por grupos. Y estuvimos haciendo gráficos de barra para ver la información de variables cualitativas. Entonces, nos hace falta, y sí hicimos algunos gráficos de densidad y de histograma, pero nos hizo falta como esta combinación entre variables cuantitativas y cuantitativas en la parte de visualización. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito de eso y también vamos a hablar del diseño muestral, de las encuestas, que por qué a veces no nos dan los datos justamente como los tiene INEGI y que qué significan esos tabulados que a veces nos muestran con errores estándar e intervalos de confianza, cómo podemos acercarnos un poquito a esos si nosotros leemos la documentación y sabemos cómo funciona su diseño muestral. Bien, entonces vamos a, aquí estamos. ¡Ay! ¿Qué le pasó a esto? Permítanme un ratito. Algo, algo se murió en mi. Voy a hacer esto rápidamente. No Buenos cunda el días, pánico. doctora. Soy Jonathan Torres. Le mandé también un correo hace unos minutos porque tengo el mismo error. Muchas gracias. Sí, 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 no se preocupen, es un error. Ya saben que este es un sitio web que yo voy alimentando diario, entonces eh, yo me puedo equivocar, ¿no? Ahorita lo arreglo. Y mientras tanto, si quieren, en lo que se suben los cambios, porque ya encontré el error, les enseño un poquito. eh, y también en los videos todo quedó así, ¿no? Solo quedó el anterior. Bueno, les voy a mandar entonces, al final del curso, el sitio va a quedar publicado, ¿no? Pero definitivamente no les puedo asegurar que se va a quedar para siempre, ¿no? Yo ahorita estoy usando mi cuenta de GitHub de la facultad, que por el momento me da como mucha libertad de estar publicando cosas, pero antes yo, por ejemplo, hacía mis sitios web en el Google de la facultad, que tenemos una herramienta, pero pues de repente nos quitaron el almacenamiento, entonces ya esos sitios ya no los pude mantener, entonces mientras yo lo tenga, pues bueno, al final del día de hoy, cuando le suba ya estos elementos, ya el sitio completo, también les voy a subir una versión en PDF para que la guarden, de todo lo que estuvimos viendo acá, ¿sí? Entonces, ahorita denme un segundo. Sí, Jonathan. Muchas gracias, doctora. Ya ve que a mí me dieron acceso hasta el día jueves, o sea, jueves y hoy. Son mis sesiones por un problema ahí en la inscripción. Pero Sí. sí tendría yo tiempo todavía para seguir revisando y todos los videos que como Sí, 15 días, un mes. sí, bueno, yo creo que la otra semana ya tengo que pasar la lista de quienes, a quienes se les va a dar constancia. Entonces, si por favor pudieras entregar las actividades de justamente esos días que no viniste, pues con eso yo daría como por dado tu asistencia, dado tu situación particular. Sí, muchísimas gracias. El fin de semana me voy a poner al corriente con todo lo que debo. Gracias, doctora. Perfecto. Entonces, déjenme ver si ya esto ya estuvo. Todavía no, hay que esperarnos un ratito más. Eh, y bien, entonces lo que vamos a hacer si nos vamos a nuestro sitio de DataVis, hoy vamos a
hacer gráficos que tienen que ver con dos variables numéricas, ¿no? Entonces tengo dos variables numéricas y las tengo las dos. Vamos a hacer sobre todo estos gráficos de dispersión que me permiten a mí ver, ¿no? Los diferentes, cómo se están comportando dos variables numéricas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estos gráficos de dispersión, ¿no? Los vamos a poder hacer en R y vamos a poder también incluir estas líneas de tendencia. Entonces, hoy sí vamos a hacer eso que veíamos el día de ayer, de a veces tener más de una geometría en nuestros gráficos. Les voy a poner para que vayamos empezando porque no necesitamos tanto el sitio. Vamos a... les voy a pasar el código, ¿no? Para que ustedes lo descarguen del día de hoy, ¿no? Tenemos igual un código que vamos a ir revisando a lo largo de la clase, ¿no? Aquí lo voy a copiar, ahí está. Y entonces ustedes descargan ese código, abren su RStudio y yo me voy a ir para acá. Scripts, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a instalar un par de paquetes que probablemente ustedes no los tengan. Eh, los paquetes que no conocen es este que se llama Broom, que es una escobita. Este va a ayudarnos a los formatos. Ay, creo que eso está muy chiquito. Hoy sí. ¿Sí ven bien? Ahí está. Entonces, este nos ayuda a los formatos. El Javen ya lo conocen. El Gigi Gali, hoy sí lo vamos a usar, es para hacer gráficos de varias variables. Esta paleta de colores que vimos de Wes Anderson, el Color Brewer, los Gigi Themes, el Squeeze, que bueno, hoy no necesariamente lo vamos a usar. Y para el diseño muestral, que es la segunda parte de la clase, tenemos estos dos paquetes, uno que se llama Survey y otro que se llama, no se puede pronunciar, pero es Survey sin las vocales y una R, ¿no? Entonces, casi siempre decimos Survey R, ¿no? Porque no podemos pronunciarlo, ¿no? Estos son para el diseño muestral complejo. Entonces, bueno, vamos a importar nuestra base y, aquí simplemente si ustedes ven, se puede hacer esto, no estoy diciendo carga la base y vean cómo uso el pipe. Le digo que haga los elementos de establecer las etiquetas y que haga esta variable de entidad, que es una variable que construí a partir del folio, porque en la segunda parte de la clase vamos a trabajar únicamente con un estado, porque sí. Si no, esto se hace muy... la parte del diseño muestral complejo se puede tardar bastante. Entonces, para que no haya problema, porque no sé cuánta memoria tienen ustedes, entonces lo dejamos así. ¿Sí? Bien. Entonces, por favor, corran hasta la línea 54 y me avisan cuando ya todos estén ahí. Listo, profesora. Listo. Perfecto, gracias. Bien, entonces nosotros, digamos, hay ciertas medidas que me van a resumir la relación entre dos variables cuantitativas, ¿no? Está la correlación, que me va a medir la fuerza de esa relación lineal, y también vamos a tener la línea de mínimos cuadrados ordinarios. No voy a profundizar en eso, digamos, eh, podrían revisarlo también en un curso mucho más avanzado de estadística y de modelos. Y también les voy a dejar por ahí el material que tengo de un cursito más avanzado que justamente empieza después del análisis descriptivo y más en términos de inferencia, ¿no?
Bien, entonces, si yo tengo dos variables y digamos quiero saber, quiero graficarlas, ¿se acuerdan de nuestro comando plot que yo les decía que es un comando listo que dependiendo de con lo que lo alimentemos, elige el gráfico que le corresponde? Entonces, si yo le doy dos variables cuantitativas, que aquí hice una cosa que probablemente sea muy endógeno, que es la relación entre los ingresos corrientes y el gasto monetario, ¿no? Entonces le digo, grafícame esas dos. Entonces, si ustedes ven, aquí estoy usando el formato de base y vean, ahí me sale una cosa un poco rara. Le voy a hacer un zoom para que se vea más grande. No sé si se alcanza a ver cuando le pongo zoom, pero probablemente ahí se vea una nube de puntos, ¿no? Cuando nosotros tenemos datos de encuestas, digamos, va a ser diferente a cuando nosotros tenemos datos de casos mucho más agregados. Ustedes están haciendo un análisis a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de países, porque hay mucha variedad, mucha heterogeneidad a nivel de persona, ¿no? Entonces vamos a tener una cantidad de puntitos que aquí no se van a lograr ver. Si nosotros quisiéramos usar este comando plot con los pipes, recuerden que siempre podemos usar el truquito de ponerle el with. Entonces le digo concentrado hogar, le digo empiezo acá, control shift M, le pongo with y pongo los nombres de las dos variables y pongo plot acá y pongo, aquí ya no tengo que poner, digamos, esta parte de acá porque ya sabe con el pipe que está trabajando justamente en ese objeto, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, digamos, de esta manera y vamos a tener nuestro gráfico. Muy bonito no es, ¿no? Si vemos los puntitos, pues no se ven tan, aquí no tenemos como mucha libertad para modificar estos puntitos, ¿no? Eh, Una de las medidas que nosotros podemos sacar es la correlación, ¿no? Que la correlación, si yo ajusto, ahorita ya les voy a explicar que le puedo pedir varios tipos de correlación, pero acá yo le estoy diciendo, mídeme, si yo aquí pudiera ajustar una línea recta, ¿qué tanto se alejarían esos puntitos de esa línea recta? Entre menos se alejen, entre yo pueda ver más claramente el patrón de una línea recta en mi relación, la correlación va a ser en magnitud, en valor absoluto más grande, ¿sí? Si es positiva, va a tener un signo positivo y si es negativa, es decir, que una variable mientras una crece, la otra decrece, va a tener un signo negativo, pero podemos ver una línea, digamos, o una línea que vaya así hacia arriba o así hacia abajo, muy dibujada, eso va a tener valores muy grandes de valor absoluto hasta uno. Veamos acá qué elementos vemos. Aquí es lo que me daba error, core. Ahí está. Punto 53, ¿no? No se alcanza a ver muy bien esta relación porque tenemos muchísimos casos, ¿no? Entonces, para eso también va a ser mucho mejor que nosotros hagamos nuestros gráficos en ggplot, ¿no? Y que además los hagamos a partir de código porque vamos a tener un poco más de libertad, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. 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 Bien, entonces, ¿cómo voy a Sí. empezar con mi gráfico de ggplot, no? Hoy yo tengo dos estéticas, dos coordenadas, ¿no? Entonces le digo, empieza en la base de datos y me vas a hacer un ggplot. Luego voy a establecer cuál es mi eje de las X y cuál es mi Y, ¿no? Entonces, acá, si ustedes se acuerdan, también tenemos diferentes geometrías que nos van a permitir ver estos gráficos. La geometría que vamos a usar primero es la de puntito porque yo quiero un puntito, ¿no? Entonces voy a correr esto, ¿no? Va a tardar un ratito porque está dibujando todos los puntitos, ¿no? Si ustedes se les tarda mucho, también podemos ir agregando un filter de end igual a 0,1 para que se haga solo de aguas calientes, ¿no? Si ustedes tienen algún problema acá, yo lo voy a ir haciendo con todas porque justamente quiero que vayamos revisando
qué pasa cuando queremos analizar una relación de dos variables y tenemos muchísimos casos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, acá se ve esta nube de puntos porque tenemos 90.000 puntitos ahí dibujados. Entonces, es difícil ver exactamente la relación porque cada puntito se puede superponer con muchos otros puntitos, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nosotros podemos hacer para ir modificando esto es que podemos, aquí lo voy a hacer antes, lo voy a copiar acá, porque quiero primero es cambiar esta geometría de puntito por otra geometría que se llama jitter, que es un puntito, pero puntitos separados, pero separados. Es decir, que si hay dos puntitos en la misma coordenada, los va a poner a la par de tal manera que yo vea que si hay dos puntitos en la misma coordenada, por ejemplo, aquí yo tengo este puntito, ¿no? Pero aquí podría haber otro puntito que está en la misma coordenada y se van sobreponiendo. Entonces, en jitter lo que va a hacer es como ponerlos a la par, ¿no? Entonces, vamos a ver que probablemente ahorita no se vea tanta la diferencia, ¿no? Pero aquí vamos a ir viendo que hay algunos puntitos que se van como moviendo entre sí. Ahora, ¿qué otra cosa nos va a ayudar un montón para que nosotros podamos distinguir un poco más estas observaciones? Porque si vamos dibujando 90.000 puntitos, o sea, les digo acá, o sea, yo veo todo marcado en negro y no alcanzo a ver. Entonces, hay una estética que se llama alfa. Alfa tiene que ver con la transparencia. Entre más cercano a uno, la transparencia de la forma va a ser más oscura, digamos, y entre más cercana a cero va a ser más, más transparente, ¿no? Entonces le voy a poner un punto 2 para yo ver los puntitos. Y entonces, si hoy ven, o sea, acá, entonces yo digo, yo sé que aquí solo hay un puntito, pero que aquí hay muchos más puntitos, ¿sí? Entonces, digamos, no soluciona todo, ¿no? Pero podemos ir viendo algún elemento que tiene que ver con estos puntitos me va a permitir ver más. O sea, yo antes solo veía aquí una línea, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer para ver mejor estas relaciones, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos varios valores atípicos, ¿no? Entonces podríamos ir eliminando algunos valores atípicos para ver más claramente qué está pasando acá. Entonces yo esto podría ser un filtro de que me deje los casos que sean menos de 2 millones, ¿no? Menos de 2 millones del ingreso y yo podría ver más, ¿no? Entonces eso podría ser un elemento que hago que a los ingresos corrientes sean menores de 2 millones, no estoy 200.000, ahí está. Y entonces ahí ya me va a permitir a mí ver más qué es lo que está pasando, ¿no? Si ustedes ven, aquí están. Entonces yo ya voy viendo un poquito más, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Las escalas logarítmicas también sirven mucho para ver estas relaciones de manera más específica, ¿no? Puedo hacer transformaciones. Entonces aquí yo directamente puedo hacer una transformación para ir viendo si existe una relación. Las escalas logarítmicas me permiten ir viendo cambios de manera más acelerada y entonces vean hoy, creo que queda mucho más claro de que sí existe una relación y que por tanto esa correlación que nosotros veíamos de 0,55, pues hoy ya tiene más sentido, ¿no? Antes que la veíamos así como chiquitita, no nos hacía tanto sentido, ¿no? Entonces, recuerden que si hago transformaciones logarítmicas, pierdo los ceros, ¿no? Entonces, vean, hoy sí veo eso. Que es un poco endógeno, ¿no? Porque si gasto, necesito ingresos, pero pues esto es un ejercicio, no es un modelo para que ustedes vayan a poner una revista, ¿sí? Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo es bien hasta ahí? Sí. Listo. Yo nada más tengo la pregunta Ujú. el alfa ¿para qué era?
Perdón, me perdí ahí un poco. para la transparencia. Entonces les decía, si yo pongo 1, es el puntito completamente oscuro, tal y como estaba al inicio, así, ¿no? Y si yo voy bajándole entre más se acerque a 0, la transparencia va a ser cada vez más clarito. Entonces le puse punto 2. Entonces hoy cada puntito es como transparentoso, ¿no? Y entonces eso permite que, o sea, yo sepa dónde se concentran más los datos, ¿no? Porque como tengo 90.000 casos aquí, hay muchos casos que se sobreponen, ¿no? Hay muchos que tengo combinaciones muy parecidas de puntitos, ¿no? Y esto sucede mucho cuando trabajamos con datos de encuesta. Yo les decía, bueno, si yo tuviera como uno de los ejemplos que tuvimos, que era por países, tengo 46 puntitos y dibujo 46 puntitos en el plano cartesiano, entonces es como muy evidente ver los 46 puntitos, pero 90.000 puntitos sí ya va a ser un poquito más difícil de ver, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, hay otras geometrías que entonces el jitter decíamos que lo va poniendo lado a lado, pero también hay otras geometrías que no me ponen puntitos, ¿no? Yo puedo poner un texto, yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Entonces voy a poner la geometría de texto, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer acá es decirle, bueno, en lugar de ponerme un puntito, me puedes poner un texto. Y en este caso yo elegí que le ponga como etiqueta la variable ent, ¿no? Aquí. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo ya sé, por ejemplo, en qué entidad están como estos casos atípicos, ¿no? Puedo también ponerle los alfas, también puedo ponerlo acá sin problema, ¿no? Puedo ponerle la transparencia para que se vea. ¿Habría manera de ponerle esas etiquetas no a todos los puntos, sino solo algún filtro, como aplicar un segundo filtro que le pusiera solo algunos datos? Tendrías que hacer el filtro en tu base de datos. Ok, Ajá, entonces tendrías que hacer un if-else, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo voy a hacer mutate, lo voy a hacer aquí para que quede en otro, ¿no? Supongamos que voy a hacer un mutate, y a esto nos sirve para repasar cositas que ya vimos, ¿no? Le voy a decir, voy a hacer una etiqueta que, por ejemplo, si ent es igual a 1, 0,1, supongamos que solo quiero poner los puntitos de Aguascalientes, ¿no? Aquí puedo poner yo cualquier condición. Entonces, si cumple esto, que le ponga la etiqueta Aguascalientes, y si no lo cumple, que no, que lo deje vacío, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo ya tengo una etiqueta. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner dos geometrías, una de puntito, ¿no? Y, perdón, y otra que me ponga esta etiqueta. Ahí está. Entonces, aquí, por ahí se ve, ¿no? Que están las de aguas calientes nada más, ¿sí? O incluso, si yo quisiera, Súper. ajá, entonces puedo ir como estableciendo así con las etiquetas, ¿no? Entonces incluso podría ser dos etiquetas, una que me ponga aguas calientes y las otras que me deje como puntito, sí se puede, ¿sí? Gracias. Muy bien. Ajá. Sí, sí, sí se puede. Pero vean que tengo dos geometrías, o sea que sí, en este tipo de gráficos usamos muchas veces varias geometrías, porque a veces hacemos una geometría del puntito, una geometría de la etiqueta, una geometría y así, ¿no? Incluso podría ser, y también nosotros también se pueden hacer anotaciones.
Supongamos que yo sé exactamente la coordenada donde está este puntito, entonces le voy a bajar tantito y le voy a decir, ponme una coordenada acá, ¿no? Entonces puedo anotar cosas, sí se puede anotar. ¿Sí, Dulce? Oye, Ana, sobre esto de las etiquetas, a lo mejor me regreso un poquito, pero tengo ahí una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre poner, por ejemplo, este comando que hiciste ahorita de end y doble igual a 01 y luego Aguascalientes, a lo que veíamos también en otras clases en donde poníamos como la C de conjunto y luego ya dentro del paréntesis poníamos de que, bueno, o sea, yo hice por ejemplo un ejercicio, ¿no? En donde esas variables yo quería etiquetarlas como sí, no o no sabe y no responde. Entonces, esas palabras yo las ponía dentro de mi conjunto. Pero yo no ponía, por ejemplo, esto de que, 01 doble igual, sí, y luego 02 doble igual, no, pero aún así el sistema como que o Es sea, que lo entendía, pues. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esto es diferente, ¿no? Esto lo que está haciendo, o sea, las etiquetas que yo le doy a los valores de las variables, sí funcionan de esta forma, ¿no? Que yo voy poniendo y me lo va poniendo, como estas de acá. Esta que acabamos de hacer, digamos, solo es una variable que va a decir Aguascalientes cuando cumpla la condición y cuando no la cumple tiene vacío a la hora de ponerla yo acá. Entonces puedo usarla como una etiqueta de este, en lugar del puntito que ponga ese valor, ¿sí? Entonces, digamos, quizás mi error aquí fue ponerle etiqueta A, entonces mejor le podemos poner como señalamiento, no sé, eh, pero no, o sea, son etiquetas diferentes. Una cosa es cuando yo estoy etiquetando una variable de acuerdo a sus valores y otra cosa es cuando aquí yo ya estoy jugando con mis puntitos, ¿sí? Ok, entonces aquí, digamos, es nada más como para la visualización del gráfico. Sí, entonces aquí le voy a poner puntitos si quieren. Puntito aguas, le voy a poner. O sea que me está señalando simplemente cuando el datito sea de aguas calientes, le va a poner, digamos, la palabra ags y si no lo tiene, lo deja en blanco. Entonces cuando yo hago este elemento, se va a ver así aguas calientes para esos puntitos, ¿sí? Ok, gracias. Sí, las otras siguen funcionando como les habíamos dicho, ¿sí? ¿Todo bien, todas bien acá? Sí, Bien, Sí. gracias. Bien, entonces hay otra muy parecida que se llama label, ¿no? Básicamente la diferencia de esta geometría es que justamente se ve como un sticker, ¿no? Yo lo voy a ver, se ve como un sticker. Uy, se está tardando esto. Vamos a ver qué pasa, qué está pasando. Si no, ya le voy a hacer un... Bueno, es que dibujar. Aquí le voy a poner el filtro de la entidad porque sí se está tardando mucho. Etiquetar 90.000 casos se le vuelve complicado seguramente. Ahí va cargando.
Hacerle mi restart a R que se volvió loquillo. Bien, voy a volver a cargar mis paquetes y mi base y aquí. ¿Qué cosa esto? ¿A ustedes sí les salió? Es solo mi máquina, quizás dándome problemas. No. Sí. A No, mí, también la mía está igual. sí, también a mí me Justo la pasó. mía jala. Ahí está, miren. Sí, al fin ya salió mi gráfico, ¿no? Ahí está. Entonces, es que sí se tarda, porque imagínense ir dibujando estos 90.000 casos. Dijo, no, hombre, sí, este funciona más cuando tenemos poquitos, ¿sí? Bien, vamos a empezar a incluir otras variables, ¿sí? Aquí nosotros con las etiquetas, digamos, solo estábamos como poniéndole como algo a los nombres, pero también podríamos poner algo que cambie y eso lo hace otra variable. Por ejemplo, cuando sí teníamos todos los casos y ponemos por estado, sí, digamos, me está identificando a diferentes grupos, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que nosotros podemos ir incluyendo otras variables. Podemos también utilizar las estéticas de color para los puntitos. Si ven, no uso fill, ¿no? Cuando usamos puntitos o líneas, vamos a usar color para puntitos o líneas. Y cuando ya son formas, digamos como las barras, usamos el fill, digamos que esa es como la diferencia, ¿no? Entonces, vean ustedes que acá yo voy a poner acá esto, a ver si corre. Y lo que le estoy diciendo es que el color va a cambiar de acuerdo al tamaño de localidad y entonces me va poniendo aquí una leyenda acerca de esta variable de tamaño de localidad, ¿no? Entonces estas son el tamaño de localidad uno. Si yo reviso la documentación de esta encuesta, me dice que son las localidades con más de 1.000 habitantes, de 100.000 habitantes, luego, y estas son las de menores de 2.500 y estas son de 2.500 a 15.000, me parece, y luego de 15.000 hasta 100.000, ¿no? Entonces, así yo puedo, digamos, a veces puedo visualizar diferentes relaciones entre diferentes grupos, ¿no? Vean si, por ejemplo, yo le pongo el logaritmo, a lo mejor voy a poder ver mejor esas relaciones e incluso yo acá le puedo poner también, no, si ven, puedo ir combinando estéticas, también puedo volver a poner mi alfa, ¿no? Y acá. Las estéticas, entonces yo siempre las voy a ir separando por comas, ¿no? Casi siempre pongo primero mis coordenadas y yo luego puedo poner alfa, color, tamaño, etcétera. Ahí está, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Aquí yo puedo ir viendo también, ya con la misma transparencia, ¿no? Puedo ir viendo dónde se acumulan más algunos tamaños de localidad, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, que los moraditos, que son los más rurales, están más hacia la izquierda, los rojitos tienen como más presencia aquí al final. ¿Sí? Baruch. Sí, bueno, solamente no sé, es que no sé si pues me distraje, pero ¿por qué aquí las etiquetas, bueno, las coordenadas, perdón, que X, Y, Ujú. están dentro del paréntesis del ggplot, cuando en otros casos creo que casi siempre está el ggplot, Ah, se cierra el paréntesis, se pone el más y ya luego se ponen porque es equivalente. coordenadas. Es equivalente, ¿sí?
Ah, ok, entonces, Sí. bueno, ¿me puedes explicar un poquito cómo, o sea, cómo funciona esa lógica? O sea, cómo sé si adentro del paréntesis va a afectar, no afecta o cambia algo Es o que, eso por me preocupa? ejemplo, ¿no? Lo que acá yo solo le estoy diciendo, ggplot empezó antes que los pipes, ¿no? Y tiene una lógica que va con el más, ¿no? Entonces yo aquí le estoy diciendo, haz un concentrado, pero y dentro de la variable concentrado utiliza ggplot. ¿Se acuerdan que al principio también les dije que, o sea, nosotros también podríamos hacer un ggplot de concentrado hogar, ¿sí? Y acá puedo poner todo adentro de ggplot, ¿sí? Pero todo se va como anidando, entonces nos queda como todo juntito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá podría poner acá todo en un solo paréntesis es equivalente, ¿sí? Pongo mi estética y al final sí tengo que poner el más con mi geometría, ¿no? O sea que esto me va a dar lo mismo, ¿no? O sea, me va a dar un gráfico, esto aquí, me va a dar también un gráfico de ggplot. Yo puedo hacer esto así, ¿no? Decirle que agarre, aquí le estoy diciendo cuál es la data, ¿no? Y esto, entonces lo que yo puedo ir haciendo es ir como sacando cada uno de los elementos como sintácticos, gramáticos de ggplot. Entonces, mucha gente lo que hace es dejarlo hasta acá y ir poniendo aquí las estéticas como un elemento aparte, sí, ¿no? Yo les decía que a mí me gusta usar el pipe acá, antes de ggplot. Ay, perdón. Porque aquí me va a permitir a mí, si yo quiero hacer algún filtro, entonces lo saco para acá, ¿no? Pero todas son equivalentes. No sé si, si te confundí más o te saqué de la duda, ¿vale? No, sí, ya lo vi mejor. Muchas gracias. Ajá. Entonces todo es como equivalente, ¿no? A mí me gusta más ir como controlando, ¿no? Irlo poniendo como más vertical, porque yo sé que voy haciendo, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, ah, bueno, aquí puse, puedo ir poniendo, y además sirve muchísimo para comentar, ¿no? Que le pongo el color, ¿no? Aquí. Entonces yo digo, ah, este es el eje de las X, este es el eje de la Y. Aquí esto le cambia la transparencia y esto pone colores y este ya me da mi cosa. Solo que siempre hay que fijarse que cerremos paréntesis, que siempre hayan paréntesis y acá, ¿sí? Y que acá antes del geom siempre tiene que ir este más, ¿no? O sea, sí, digamos, una vez que pusimos ggplot nos olvidamos del pipe, ya no funciona el pipe, ¿sí? De aquí en adelante ya no hay pipes. Ah, justo le quería preguntar eso, que si después de poner ggplot, o sea, que se puede crear una función, bueno, se puede aplicar función, otro, no sé, como en las tablas que sí, en las tabulaciones que hacíamos, de que le agregamos adornos, pero aquí los adornos que se hagan, como los colores o las geometrías, van a estar con los más, ¿verdad? Ya después de Sí, ggplot ya no va a haber ningún pipe, entonces. no, porque este es un paquete que precede a todo el tidyverse. Y además la lógica es como que vamos poniendo más cosas en nuestro lienzo, ¿no? Por ejemplo, importa mucho el orden también en el que pongo la geometría. Si yo pongo el puntito y luego pongo la etiqueta, entonces la etiqueta va a caer sobre el puntito, ¿no? Entonces va a tapar el puntito, ¿no? ¿Ya? O sea, como que sí, si yo voy agregando geometría, va una sobre la otra, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ajá. Igual por eso los filters y las etiquetas van antes del ggplot, ¿no? Exactamente. Entonces acá, porque ahí sí puedo usar pipes, ¿no? Entonces a mí me gusta por eso poner un pipe antes de ggplot porque justamente a mí me permite pues hacer algún filtro que a lo mejor yo necesito hacer antes de mi gráfico, cambiar los valores por etiquetas para que sea más fácil que se vean algunas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después le digo, ah, bueno, hoy que ya hice estos arreglos,
que necesito previo hacer el gráfico, entonces hoy hazme el gráfico, ¿sí? Muchas gracias, profesora. No, de qué. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, entonces, de nuevo, yo podría, cuando tengo, en lugar de color, también puedo usar shape, ¿no? Si quieren, voy arreglando este para que se parezca al otro, para no confundirlos. Ahí está. Y aquí, bueno, aquí no nos va a dar un warning, pero aquí sí anoto esto de que hay un warning, porque cuando yo pongo formas, hay cierto número, creo que son hasta siete formas, ¿sí? Que yo puedo poner acá. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en lugar de Tamlock pongo end, que hay 32. Si ustedes ven, me pone las primeras cuatro. Me pone cuatro nada más y los demás dice bye, ¿no? Me pone son seis, sí. Lo que pasa es que aquí no se ve. Si la hago zoom, sí, sí se van a ver todos. Entonces, pues no. No hay 32 dibujitos, ¿no? Entonces vean cómo el puntito ya no es un puntito, sino es un asterisco, triangulito. Hay creo que seis formas y ya más de seis, pues no las dibuja, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Entonces aquí shape es para variables de hasta seis categorías, ¿no? Si ponemos una variable que tiene más categorías, ya no nos va a dibujar los puntitos de la categoría 6 en adelante, ¿sí? ¿Todo bien ahí? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, igual acá voy a ir moviendo. Recuerden, ggplot, le pongo mi acá, mis estéticas. Y vamos a ir agregando, digamos, como cositas que siempre, ya, si ustedes ven, pongo la geometría y voy a ir agregando cosas que siempre van a ir después de la geometría. Una de estas son las facets. Los facets, no sé cómo traducirlo. Voy a ir a ver al R, este, al R que es, al, a la traducción de R, cómo le ponen, pero los facets son como cuadritos, ¿no? Entonces a mí me va a permitir hacer un gráfico a partir de ciertas variables y yo puedo hacerlo poniendo la tilde aquí o poniendo la palabra bars. Se la puedo dejar las dos formas. Con la tilde o si no le pongo aquí bars. Entonces vean lo que me va a salir acá. Me salen cuatro gráficos, ¿no? No sé por qué quedó ahí. Me salen cuatro gráficos, uno para cada grupo, ¿no? Entonces me va haciendo estas cajitas, ¿no? Entonces así yo fácilmente puedo ver las diferencias de la relación entre un grupo y en este caso que tiene cuatro categorías. Entonces les decía, o ponemos la tilde aquí o ponemos bars. Ahí está, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, todo bien. Muy parecido a esto están las facet graph, la facet grid, perdón, aquí es grid. Grid es como una malla, ¿no? Entonces me permite a mí hacer matrices de gráficos, ¿no? Y en esto es lo que R es súper potente, ¿no? Porque hacer este tipo de gráficos con varias variables, digamos, no es tan fácil en otras, ¿no? Ahí para que se vaya viendo más bonito le voy a poner el log para que vayan viendo la diferencia. Pongo el logaritmo y le voy a poner acá. Recuerden que voy guardando esto en el Dropbox sin problema para que ustedes lo vayan viendo.
Y entonces, vean acá, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hoy hay esa facet grid, lo que a mí me permite poner es decirle que va en la columna y que va en la fila, ¿no? Entonces voy a poner un puntito porque yo ahorita no quiero que vaya nada en la fila. ¿Se acuerdan que en R siempre es primero fila y luego columna? Ah, pues aquí también. Entonces, si no quiero nada en la fila, le voy a poner un puntito. Y si quiero que, entonces, en lugar de que me haga las cajitas aquí así, yo quiero que todas estas cajitas vayan como columnas en mi gráfico. Y entonces me sale esta gráfica así, ¿no? Vean que voy, las cajitas, yo puedo también decirle, no, yo solo quiero cajitas, de columnas, ¿no? Si yo quiero que vayan en las filas, entonces voy a hacer lo contrario. Las voy a poner al principio, ¿no? Poner aquí log. Y si ustedes ven, entonces no pongo nada en las columnas. Ay, algo no cerré bien. Ahí está, me falta aquí un... Y entonces ahí salen en la columna. Y sí, yo puedo poner, obviamente, puedo poner aquí, por ejemplo, a ver si me agarra el last label, sexo jefe. Entonces, vean, aquí ya tengo cómo se comportan la relación de el ingreso y los gastos de los hogares para los hombres que viven en el tamaño de localidad más urbanizado, para las mujeres que viven en el tamaño de localidad más urbanizado y así, ¿no? Vean qué bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Hoy sí, ya Sí. dijeron, voy a hacer todos mis gráficos en R. ¿Hay alguna forma, ay, perdón, ¿hay alguna forma de girar los números de tamaños de localidad? Mm, A ver, déjame ver. Probablemente sí, pero no te aseguro que sé cómo. A ver, en Facet Grid aquí, creo que hay en la parte que se llama Labeler. Switch, a lo mejor switch. Mm, Ah, no. No, porque estos son los skills. La verdad, te lo debo. Bueno, lo buscamos ahí después. Sí, sí, porque este es para cambiarle las etiquetas. Eh, este es solo para que en lugar de que vayan en aquí, vayan acá. Ujú. Ajá, el switch es para eso, pero no, fíjate que no se me había ocurrido. Sí, Gracias. listo. Bien. Una de las cosas como fundamentales que a veces queremos hacer y lo que decíamos de la correlación es que queremos ver qué tanto esto ajusta una línea recta, ¿no? Entonces, acá yo puedo usar dos geometrías. Entonces voy a empezar.
De nuevo aquí. Entonces, digamos aquí, hasta acá, si ustedes ven, es el gráfico que ya conocíamos, de puntito, normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, le puedo decir, además de esta geometría de puntito, agrégame otra geometría que se llama smooth, ¿no? Aquí nosotros podemos poner el método en que hace el ajuste, ¿no? El smooth es ajuste o el suavizamiento. Entonces, en este caso, como pues estamos, le pongo que el método es LM, que es Lineal Model. Y entonces, hoy... aquí solo me está diciendo que está asumiendo que la variable y es la explicativa y x es la otra. Entonces, ustedes ven, aquí está. Me sale la de acá, ¿no? Veamos si le pongo el logaritmo, se va a ver aún más esta relación, que ya le dije que es un poco endógena. Ahí está. Se ve más claramente. Y acá también podríamos agregar un facet y que lo haga quizás por tamaño de localidad, ¿no? Si tengo ganas, ¿no? Y va a ajustar ahí. Si ustedes ven aquí, me dijo que quitó 78 líneas de que tienen valores de cero, porque como le puse el logaritmo, vean acá, me va dando las líneas. ¿Sí? ¿Todo bien acá? Bien. Entonces, supongamos que yo lo que quiero también hacer es modificar, por ejemplo, el puntito, ¿no? A lo mejor yo no quiero que los puntitos sean negros, ¿no? Entonces le voy a poner un color acá. Vean que no le pongo AES necesariamente, porque esto va a afectar a todos los puntitos. La estética es algo que va como depender de una variable. Entonces, en este caso, si yo quiero ponerle a los puntitos que sean grises, ahí están, ¿sí? Entonces, se imaginan que también le puedo cambiar el color a la línea recta. Nunca dejo espacio acá. Se vea mejor, siempre hay que dejar espacio. Ustedes programen mejor que yo, que les queden sus códigos más bonitos que los míos. Lo voy a poner por muy dramático, ¿no? También puedo cambiar eso, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Y podemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, puedo ya usar también mis paletas de colores, ¿no? Aquí le estoy diciendo que el color, entonces, perdón, aquí sería Scale Color Brewer. Color. Vean que, porque no es un relleno, es un color, ¿sí? Ahí me equivoqué. Ahí están, ¿no? Creo que así se ve claramente cómo las relaciones entre los grupos son diferentes, ¿no? Si ustedes se fijan, esas líneas ajustadas tienen diferente inclinación entre los tamaños de localidad, lo que quiere decir que hay una relación un poco diferenciada, ¿no? Bien, ¿todo bien hasta ahí? Sí, Voy a agregar Sí, todo bien. una cuarta variable, ¿no? Porque podemos agregar una tercera variable cuantitativa que nos pueda determinar el tamaño del puntito, ¿no? A mí estos gráficos no me gustan tanto, pero hay gente que sí. Siento que no alcanzas a ver bien. Entonces, lo que voy a hacer es, de nuevo, decirle, empieza con concentrado hogar,
defino mis estéticas, ¿no? Diciéndole cuáles son mis coordenadas. Le voy a poner un color por tamaño de localidad y le voy a poner ahorita, vamos a hacer varias cosas, ¿no? Ahorita voy a poner la estética solo aquí en el puntito. Y entonces vean que ahí va poniendo el tamaño del puntito de acuerdo al número de integrantes en el hogar, ¿no? Y ahí van, ¿no? ¿Sí? A mí me parece que a veces es difícil, pero en algunas ocasiones puede ser interesante incluir una variable cuantitativa. Entonces aquí yo tendría una, dos, tres, cuatro variables en mi gráfico. O sea que esto ya nos fuimos del análisis bivariado, amigos. Ya estamos más allá, ¿sí? Vean qué pasa si yo, por ejemplo, yo les decía que las estéticas las podemos también, aquí, por ejemplo, puse una estética, ¿no? Dentro de GeoPoint, ¿no? Y cuando le pongo AES, cuando lo pongo como estética, size, color y todo eso, significa que va a depender de alguna variable, ¿no? Si yo solo le pongo size igual 2 es porque yo quiero que mis puntitos sean de ese tamaño, ¿no? Como cuando pusimos aquí los colors, ¿no? Vean que yo aquí le puse color. No estaba cambiando, ¿de acuerdo? Entonces no le puse que era una estética, ¿sí? Entonces, si yo aquí pongo mi Geom Smooth método LM, le pongo un más, me va a hacer la línea, ¿no? Pues está tardando porque está haciendo varias operaciones, ¿no? Entonces vean que aquí está la línea, pero vean si yo hubiera puesto este AES, esta estética, aquí adentro, en la estética que no depende de la geometría. Ya van a ver qué feo queda eso. Aquí no. Ah, bueno. Me dio primero un error, ¿no? Porque me dijo que no puede, ¿no? Porque size no es una estética que sea compatible con Smooth, pero vean cómo me quedó esto aquí. Porque entiende que el size va a afectar a las dos geometrías. Entonces, en ocasiones queremos que cierta estética solo afecte a una geometría, entonces lo correcto va a ser ponerla dentro de la geometría que le toca, abrir AES para decirle, te voy a dar una estética, algo que va a cambiar la forma del gráfico, entonces la pongo ahí, ¿sí? No sé si hasta ahorita entendieron, ¿sí? Sí. Bien. Algunas cositas también que podemos hacer es que Geomtext tiene una opción que se llama Check Overlap, que cuando tenemos etiquetas, esto funciona, podemos hacerlas para que no se crucen entre sí, pero a veces nos bota casos, ¿sí? Eso es lo único que les comento, ¿no? Que a veces en este afán de botar cosas, ahí está, ¿no? Y bien, antes de irnos al receso, hoy sí vamos a usar el Gigi Gali, ¿no? Gigi Gali a mí me parece precioso, ¿no? Vamos a hacer un filtro, porque sí se puede tardar bastante el Gigi Gali, y no vamos a escoger tantas variables, pero aquí ustedes pueden escoger la cantidad de variables cuantitativas que ustedes quieran. Entonces, estoy haciendo este filtro para que sea rápido y luego, entonces le digo, básicamente con lo que tengo que alimentar el ggpairs es con un data frame que tenga puras variables cuantitativas. Entonces yo le digo, bueno, entonces todas estas son cuantitativas, entonces hazlo con esto. Y creo que lo más fácil para explicarle qué hace el ggpairs es que ustedes lo vean, ¿no? Entonces corro acá. Y vean, el ggpairs lo que hace es que yo le doy una serie de variables y hace todas las combinaciones posibles entre las variables y me va dando a mí acá
los gráficos de dispersión entre esas variables. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Acá están. En la diagonal me pone los gráficos de densidad de la variable, porque aquí, digamos, es de nuevo como una matriz, como la que habíamos visto en los facets. Entonces yo aquí digo, el ingreso corriente contra el ingreso corriente, pues es el ingreso corriente. Entonces, como no puedo hacer un gráfico de dispersión, me da el gráfico de densidad, ¿no? Hoy el ingreso corriente, y si ustedes ven, el ingreso corriente va aquí en el eje de las X, ¿no? Contra el gasto monetario, que es la gráfica que veníamos haciendo, ¿no? Luego aquí el ingreso corriente, bueno, al revés, ¿no? Porque aquí tengo el ingreso corriente en las variables, en el eje de las X, ¿no? Aquí tengo el gasto monetario en el eje de las X, aquí tengo el número de integrantes en el eje de las X, y aquí tengo la percepción de ingresos en el eje de las X, y así, ¿no? Y en la diagonal superior me da el nivel de correlación de las variables. Espérenme que se me cayó el mouse de la emoción. Entonces aquí me da la correlación entre estas variables. Si se acuerdan, sacamos la correlación, ¿no? También. Y además hace una prueba estadísticamente de significancia contra cero para decirnos si esta correlación es estadísticamente significativa. Para los que saben un poquito de inferencia, pues esto les va a hacer sentido, ¿no? Si no, pues es la correlación, no le hagan caso a los asteriscos. Entonces, esta puede ser una muy buena forma exploratoria de intentar ver variables cuantitativas, cómo se comportan entre sí, si tenemos correlación, no tenemos correlación, ¿sí? En este caso solo tenemos los casos de Aguascalientes, y ustedes pueden poner, entre más variables pongan, esto más se va a tardar, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hacemos estos gráficos de dispersión? Bien, creo que en muchas fuentes de información a veces tenemos muchas variables cualitativas, entonces ya podemos hacer gráficas de barras, ya podemos hacer de estas gráficas, entonces yo creo que tenemos ya una muy buena base para que ustedes empiezan a hacer el análisis descriptivo de su fuente de información. Vamos a irnos a un pequeño receso les voy a pedir 20 minutos porque tengo que mandar unos correos. Eh, Va a ser de 20 hoy y volvemos con el diseño complejo, ¿sí? Muy bien, gracias, doctora. Gracias. Ay, aquí, ¿cómo le pongo? Voy a dejar de compartir la grabación y luego compartir la pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos acá. Yo les recomiendo un poquito limpiar aquí los gráficos, porque lo que vamos a hacer es un poco que puede tener algunos contratiempos, ¿no? Primero que nada, también déjenme hablarles un poquito de los diseños muestrales, ¿no? Ya dijimos de que, bueno, yo puedo seleccionar al azar, ¿no? A personas dentro de la población y con ello hacer un proceso de inferencia. Sin embargo, esto es sumamente carísimo, ¿no? Primero, si nosotros quisiéramos tener un diseño muestral complejo, digo, un diseño muestral completamente aleatorio, lo que necesitaríamos es tener un listado de todos los hogares que existen en el país para luego nosotros poder hacer esa información, ¿no? Entonces, de ahí ya teniendo quiénes son, entonces seleccionar al azar. Entonces, digamos, en la práctica casi nunca tenemos este tipo de diseños completamente aleatorios. Además, porque, pues además de que son muy caros, también no nos va a permitir a nosotros o sea, vamos a necesitar muestras muy grandes para mostrar algunos elementos que quizás
tendríamos. Entonces, en la práctica nosotros utilizamos otros tipos de diseños muestrales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como los diseños muestrales más famosos, ¿no? Vamos a tener el diseño muestral de estratos, donde yo diseño mi muestra para que cierto estrato siempre sea representativo. Y además voy a tener el diseño por conglomerados. En general, por ejemplo, en INEGI, en las encuestas de hogares, se hace un estrato a partir de los censos de población y a partir de eso se tiene un estrato que se combina con elementos geográficos para tener todo esto. Déjenme, les andaba buscando una, pero me equivoqué. Abrí el archivo que no era y ahorita les digo bien, les voy a poner una pequeña diapositiva sobre el diseño muestral complejo. Y sí, déjenme y se los pongo. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Aquí, ahí está. Entonces, en los análisis cuantitativos vamos a tener una muestra. Yo les recomiendo que hay un libro sobre investigación cuantitativa de SEA de Ancona, que lo busquen. Entonces, básicamente la idea es que nosotros vamos a tener, tenemos que definir un diseño muestral que nos da todos los pasos de cómo se recoge la muestra. Y ahorita que nos vayamos al sitio del INEGI, vamos a ver que está súper bien detallado. Es una chulada. Entonces, ¿cuáles son como los tipos de diseños, no? Les decía, el aleatorio simple es que, bueno, seleccionamos al azar a las personas dentro de la población. Y aquí lo que yo les explicaba un poquito con el factor de expansión es que todos tendrían la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Y eso, pues, como vieron, pues no se cumple porque si no, el factor de expansión sería igual para todos, ¿no? Como les decía, la limitación o inconveniente es que se necesita un listado completo de la población, ¿no? El sistemático, que también se utiliza mucho, sobre todo para enumerar viviendas, es que yo voy diciendo, bueno, tengo a mi población ordenada de algún tipo, ya sea que porque hay un ordenamiento geográfico, porque los ordené alfabéticamente, entonces, y yo quiero que en mi muestra haya, digamos que en este orden se vaya viendo. Si este orden es importante que también esté dentro de mi muestra, yo voy a ir seleccionando sistemáticamente de cierta cantidad, ¿no? Este es bastante útil cuando tenemos estos sesgos, ya sea geográficos, por edades, por algo que nuestro listado o nuestra población esté ordenado naturalmente. Luego están los estratos, donde nosotros definimos estos estratos y podemos ir seleccionando dentro de esos estratos. Entonces, una de las ventajas que tenemos es que podemos dar cuenta de mayores heterogeneidades a partir de una muestra más pequeña. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que básicamente ya sabemos utilizar los factores de expansión, ya sabemos utilizar, por ejemplo, hacer una media ponderada. Pero hoy vamos a incluir otra medida que es el error estándar, porque obviamente nosotros no podemos hablar de la población así por así, sino que tenemos que dar cuenta de un intervalo de confianza o un margen de error que nos estamos equivocando porque obviamente no, o sea, no entrevistamos a los 38, 37, 38 millones de hogares que tenemos nosotros. No los entrevistamos, en realidad solo entrevistamos 90.000. Entonces, obviamente, pues hay un margen de error en nuestras estimaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la población, siempre vamos a querer hablar de eso, ¿no? Y por conglomerados es que nosotros dividimos a la población
en pequeños grupos y esos grupos barremos todo, ¿no? Eso también es muy común en las encuestas. Por ejemplo, se barre una manzanita, se barre un pedacito de colonia, o sea, no van a entrevistar solo a una persona, no van a ir a hacer toda la cosa para ir a una colonia y solo entrevistar a una persona de esa colonia. Entonces, básicamente se barre toda una unidad también para poder hablar de elementos de ese lugar, ¿no? A pesar de que asumimos que en esos pedacitos que hemos dividido nuestra población que vamos a barrer son bastante homogéneos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar cuenta de este diseño muestral? Si nos vamos entonces a la página del INEGI, déjenme pongo, a ver, acá, me voy al INEGI y me voy a ir de nuevo a la encuesta del ENIC, ¿no? Si ustedes se fijan en la encuesta del ENIC, me voy a ir a la más reciente, siempre en documentación hay diferentes elementos. Entonces, si yo me voy a metodología, ¿no? Ahí está el diseño muestral. Entonces, obviamente, este no es un curso para aprender a hacer diseños muestrales, pero ustedes sí van a ver entonces que aquí nos explica cómo se seleccionó la muestra, ¿no? Entonces vamos a encontrar elementos como unidades primarias, que eso significa que es la primera que se elige. A veces hay unidades secundarias porque luego se elige dentro de esa unidad primaria. Entonces, todos esos elementos se pueden establecer dentro del diseño muestral y nosotros poder tomar en cuenta esos valores para tener nuestros estimadores de la población. Entonces, a partir de esa estimación, nosotros lo que vamos a tener después es un coeficiente de variación que a mí me da cuenta de la confiabilidad, de la precisión estadística de mi información. ¿Qué pasa? Nosotros revisamos el cuestionario de la encuesta que INEGI publica, vemos que hay una pregunta que nos encanta y entonces estamos bien felices porque se hizo la pregunta, pero luego vamos a la realidad y nos damos cuenta que esa pregunta la contestó muy poquita gente y entonces mucha de esa variación, ¿no? Puede ser muy amplia y para el tamaño de la muestra que tenemos. Entonces, vamos a revisar estos coeficientes para saber si podemos hablar de esa población. Sucede a menudo que nosotros queremos bajar a niveles que quizás la muestra no lo permite. Siempre en las publicaciones, ¿no? Si nos vamos acá en los datos, siempre hay un elemento de cobertura geográfica que nos dice como hasta qué nivel podemos llegar, nacional y a nivel federativa, ¿no? Eso nos da una idea, pero a veces también depende de qué estamos estudiando. No es lo mismo que yo quiera estudiar los ingresos de los hogares en general, a que yo quiera sacar información de un ingreso muy específico como el de transferencias o remesas, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando, ¿no? Entonces, hay una parte que va a depender justamente de la variabilidad de la encuesta y otra parte del tamaño de la muestra. Entonces acá nosotros hoy les voy a enseñar a sacar esto para que ustedes digan, sí puedo estudiar lo que yo quiero con mi fuente, ¿no? Que es como una de las preguntas principales que nos hacemos cuando estamos haciendo investigación cuantitativa, cuando ya encontramos la fuente, estamos muy felices, pero sí puedo hacer estimaciones con esta fuente, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces hacemos tabulados de cosas que no se pueden interpretar, ¿no? INEGI casi siempre publica sus tabulados con estos colores y entonces ya si lo vemos así rojito, naranja, no se puede, amarillo no, y sí solo podemos hablar de los valores que estén en blanquito, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Bien, vamos a irnos entonces a... No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todo bien, doctora. Listo. Sí, todo bien. Bien, entonces, el diseño muestral complejo, ahorita vamos a empezar con la parte más sencilla, ¿no? Pensando que
digamos, es un muestreo aleatorio y que solo tenemos un factor de expansión, que ahí tenemos un peso, que son los factores de expansión. Eh, ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un nuevo objeto que tenga mi diseño muestral. Dentro del paquete survey hay un comando que a mí me permite definir mi diseño muestral, ¿no? Como esto hace un objeto un poco más grande del que ya tenemos, estoy haciendo el filtro por aguas calientes y por eso aquí le puse aguas, ¿no? Aguas survey, ¿no? O sea, tiene el diseño muestral complejo, entonces para que nos salga un poquito más rápido, ¿no? Esto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a poder pedir, vamos a tener una serie de operaciones que podemos usar con el summarize, ¿sí? ¿Se acuerdan del summarize? Voy a poder sacar las normales, ¿sí? Voy a poder sacar las normales, pero voy a tener, por ejemplo, media, voy a sacar la media de los ingresos, ahorita nada más, así muy simplemente. Y le voy a decir, todas van a empezar con SVY, ¿sí? Porque son dentro del comando survey. Survey mean. Entonces, hoy en lugar de pedirle un diseño normal, digamos, por así decirlo, voy a una media normal. Lo que yo voy a hacer va a ser hacer esta parte de decirle, toma en cuenta que hay un diseño muestral. Ahorita nos va a dar igual que la media ponderada porque no le he agregado más información que lo que ya teníamos de los pesos. Pero ahorita ya le vamos a añadir lo que es el diseño muestral complejo, ¿sí? Entonces, voy a ponerle que quiero el survey mean de los ingresos por hora, de los ingresos corrientes, perdón, y lo voy a dejar así, ¿no? Y voy a ver qué me da, ¿no? Ay, mm, porque me da error. A ver, voy a reiniciar mi R. Voy a cerrar mi R un ratito que está ahí como pipileando. ¿A ustedes sí les salió? No, No. me salió lo mismo que a No, ti. igual. Bueno, si no, ahorita es probable que sea una cosa miren, es que aquí me queda así, ¿por qué? Voy a volver a cargar esto y acá. Ahí está. Bien, entonces le voy a poner aquí nuestro comando. Survey me, así. Pónganle este, es que lo que pasa que puede ser el orden en el que puse los comandos. Entonces, igual para que vean que todo viene de este paquete, survey mean, y le voy a poner, este ya tiene la información del diseño muestral, entonces, por eso está bueno hacer como un pequeño objeto con las variables que ya tenemos. Entonces, hoy sí lo vamos a correr y entonces me da la media. Y además de la media, o ella no solo me la da así, sino que me da un error estándar, ¿no? ¿Sí? El error estándar ahorita solo toma en cuenta este factor, entonces va a ser diferente a que yo asuma si la media si la media no está ponderada, ¿no? Porque ya vimos que todas las variables no valen lo mismo, entonces el error estándar cambia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Esta es un muestreo estratificado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que leer
el elemento, ¿no? Sobre todo les digo hacer este análisis cuando estamos trabajando con subpoblaciones que la información que está publicada por el INEGI está fuera de la cobertura o que ustedes notan que la contestó poquita personas o algo todavía muy raro, ¿no? Entonces, voy a cambiar un poquito este diseño, voy a hacer lo mismo, pero hoy, en lugar de solo ponerle mis bifactores de expansión, voy a utilizar el estrato de diseño, que en este caso es una variable que combina el estrato demográfico con el geográfico, la unidad primaria de muestreo, que está en la encuesta. O sea, la verdad es que en otros países no publican tan fácilmente el diseño muestral. Yo me acuerdo que para esperar que en El Salvador publicaran en la parte del diseño muestral de la encuesta de hogares, no sé, fue a partir como del 2015, ¿no? O sea, pero aquí siempre ha estado muy transparente el asunto. Entonces, esto lo voy a poner por si hay alguna observación única dentro de las unidades primarias de muestreo, entonces para que se pueda correr. Esto es para que se pueda correr. Entonces, estoy incluyendo estos elementos del diseño. Esto va a cambiar dependiendo de la encuesta que ustedes están utilizando, ¿no? Entonces, pero por lo general es una unidad primaria de muestreo, un estrato de diseño y el factor. Digamos que esa es la más común, ¿no? Entonces, voy a correr esto y si a ustedes les da problema, pueden incluso seleccionar solo un par de variables para que se les haga muy chiquito, ¿no? Y hoy voy a volver a hacer mi media ponderada. Le voy a quitar ahorita el filtro y vamos a ver la diferencia con esta. Si ustedes se fijan, ¿no? Acá nosotros tenemos, el estimador siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es el error estándar, ¿no? Si ustedes ven, el error estándar ha cambiado, ¿sí? Entonces eso es muy útil porque nos permite a nosotros hoy hacer intervalos de confianza con ese error estándar. Los intervalos de confianza ya es un tipo de inferencia que a mí me va a decir con cierto nivel de confianza entre qué valores y qué otros valores están mis parámetros. Y aquí esto va a ser muy sencillo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo en lugar de decirle, ¿no? Que me dé, hay una opción dentro de Survey Mean que me da el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo leo yo esto? Mire, con un 95% de confianza, siempre nos lo da por default del 95% de confianza y es el más utilizado, por eso es el que yo he puesto acá. La media promedio de los ingresos de los hogares en México trimestral está entre 74.778 y 8.797. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. Bien. Sí, Entonces yo les decía que era difícil hacer otro tipo de variables, ¿no? Digo, de indicadores ponderados en Summarize. Hoy con esto sí podemos hacer, por ejemplo, la mediana ponderada, ¿no? Entonces, incluimos, hay una variable que se llama Survey Median y yo también le puedo sacar a eso incluso su intervalo de confianza, ¿no? Ahí está. Entonces vean la mediana ponderada con su intervalo de confianza. Si ustedes, por ejemplo, se van aquí y yo pongo survey mean, vean que sí le podemos cambiar el nivel, ¿no? O sea, yo aquí ese es el nivel de confianza. Estoy hablando siempre con el 95% de confianza, ¿sí? Ahora, bien, ¿cómo sacamos ese valor del intervalo de confianza, del coeficiente de variación? El coeficiente de variación no es otra cosa más que el error estándar entre mi estimador. O sea, por ejemplo, acá sería, aquí me faltan decimales, pero
mi error estándar entre mi estimador y normalmente lo multiplicamos por 100, ¿no? Es un error bajo el criterio de INEGI que si este coeficiente de variación está en menos de 15%, pues yo puedo hablar de los ingresos de los hogares, ¿no? Está muy bien, ¿sí? Ah, pero maravillosamente, ¿no? Aquí nosotros también podemos, hay otro, aquí en bar type, además de pedirle el intervalo de confianza, confidence interval, yo le puedo decir, dame el coeficiente de variación. Si ustedes ven, me dio lo mismo. Si ustedes ven, hay que multiplicarlo por 100, ¿sí? Ahí ya tenemos. Y entonces a partir de esto yo puedo ir generando una serie de indicadores que yo diga, bueno, ¿puedo bajar hasta este nivel? ¿Sí o no? Acuérdense que ahorita solo tenemos datos de Aguascalientes en esta base de datos. Entonces ya tenemos una población de una muestra más chiquita, ¿no? A mí no sé por qué no se me alcanza a ver aquí en el ambiente, pero si yo le hago un skim, un pins a, a esa, le voy a decir a los datos, vean que son solo 2.669 casos, o sea, ya no tengo los 90.000, entonces podré yo hacer, a ver, la cobertura geográfica me dice que puedo decir cosas de entidad, pero dentro de esa entidad puedo decir otras cosas, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Lo que nosotros podemos ir haciendo, entonces, es ir sacando grupos, ¿sí? Entonces voy a usar el comando group by. ¿Se acuerdan ustedes de cómo hacíamos nuestro summarize? Se queda exactamente igual. Y por ejemplo, ¿podré yo hablar de los ingresos según tipo de hogar en Aguascalientes? Pues vamos a ver, ¿no? Entonces le voy a hacer ponme clase o, a ver si la guardé. Si la guardé en el select. Sí, ahí está. Clase of. Y me vas a dar el summarize de la media de los ingresos. Y entonces le voy a decir, dame el survey mean de INCOR y dame, ¿qué me vas a dar? Vean que aquí yo le puedo pedir varias cosas. A lo mejor ustedes quieren, dame el error estándar, dame el coeficiente de variación, dame el intervalo de confianza. Ya todo de un solo, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿Qué ven ustedes, no? Podemos hablar de todos los tipos de hogares en Aguascalientes, de los ingresos de todos los tipos de hogares. No, No, ¿verdad? ¿De cuál no podemos hablar? del compuesto. Del compuesto, ¿no? Porque aquí el coeficiente de variación está más de 30. Entonces la precisión de mis datos no va a ser muy buena. Y si ustedes se fijan, también por eso quise poner acá el intervalo de confianza, porque cuando nosotros tenemos coeficientes de variación muy grandes, vamos a tener intervalos de confianza amplísimos. ¿Y eso qué nos va a permitir decir a nosotros, no? Es como yo siempre digo, ¿qué tal que les digo que se sacaron en una materia entre 0 y 10? Con el 95% de confianza les digo que se sacaron entre 0 y 10. Me van a decir, no, bueno, muy útil la información que nos está dando, profesora. Pues es un poco este estilo, ¿no? Porque dice que los hogares compuestos pueden ganar entre 59.000 y 253. Es un intervalo amplísimo. Entonces, justamente por eso, entonces yo no voy a poder hablar de estos valores porque tienen mucha variabilidad y no me permiten a mí ser preciso en ese intervalo de confianza. Me van a decir, no, o sea, esto se mueve así loquísimo, ¿no? Me dice, la media es 156, pero podría ser 59, podría ser 156.000, pero podría ser 60.000 o podría ser 250.000. No, bueno, eso está complicado, ¿no? Entonces, justamente por eso hay que revisar, ¿no? Sobre todo cuando vamos a trabajar
con subconjuntos de información, con grupos específicos, ver si realmente nuestra fuente de información lo puede hacer, ¿sí? Hay que pedirle peras al olmo, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nosotros tenemos una variable cuantitativa, ¿no? Digamos, con la media, pues sí sacamos todos estos elementos. Vamos a tener todos estos elementos también si queremos sacar proporciones. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo las proporciones, básicamente son los promedios de una variable domi o dicotómica. Supónganse que yo le pregunto a 5 personas quiénes usan lentes y quiénes no usan lentes, ¿no? Entonces, la primera persona me dice que sí, entonces yo le pongo 1 porque tengo una variable domi que vale 0 y 1, ¿no? La segunda no usa lentes, la tercera sí usa lentes, la cuarta no usa lentes y la quinta no usa lentes, ¿no? Entonces, yo hice esto. Entonces, es una variable dummy porque como que engaña, ¿no? A los procedimientos estadísticos y entonces si yo le saco la media a lentes, me da 0,4, que básicamente es 2 entre 5, ¿no? Entonces, por eso es que nos gustan tantas las variables dummy, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle justamente a, a R que con una variable de tipo de factor que nos agrupe en esos grupos, ¿no? Y le puedo pedir la proporción y lo voy a pedir con survey mean, así, sin nada, y el total de esta manera, ¿sí? Y si ustedes ven, ahí ya tengo mi proporción con mi diseño muestral y mi error estándar, ¿no? Una de las cosas que ustedes vieron acá con Survey Mean es que hay también un elemento que también se llama Survey Prop o ponerle el prop method, ¿no? Hay varios tipos para hacer la proporción porque por default vamos a tener eh, eh, vamos a tener diferentes métodos. Digamos, asintóticamente, cuando tenemos muestras grandes, son muy similares, ¿sí? Pero aquí también ustedes, si quieren usar likelihood o logic, se puede. Entonces, supónganse que hoy quiero yo hacer, ¿no? 2 grupos, ¿no? Quiero hacer las proporciones por 2 grupos. Un poquito como la lógica que hacíamos de las tablas de doble entrada, ¿no? Entonces, aquí voy a agregar una variable más. Aquí le dije que me los cambiara. Y voy a agregar, si yo quiero que la combinación de todas las variables sume 100, es decir, como hacer lo que decíamos con all o con cell, lo voy a hacer de esta manera. Y si ustedes se fijan, entonces aquí todo, si yo sumo todos estos valores, me va a dar 1, ¿sí? Entonces, si yo no le pongo interact, va a asumir que la categoría que yo ponga primero es la que suma el 100%, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que ya con intervalos de confianza, con errores estándar, que el 71% de los hogares jefaturados por hombres en Aguascalientes, no, del 71%, sí, son nucleares, ¿no? ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí, Entonces, si yo quisiera que fuera al revés, ¿no? Que sumara 100%, le cambio el orden, ¿no? Y hoy cada tipo de hogar me suma el 100%. ¿Ya lo vieron? Sí, profesora. Sí, sí. lo vimos. Va. Sí. Sí. Ahí está.
Entonces, este es muy útil y también, digamos, si ustedes quieren, ay, a mí eso de la proporción así solita no me gusta, también pueden escribir var type y le ponemos el intervalo de confianza y ya tenemos ahí los intervalos de confianza para cada proporción, ¿no? Les dejé acá una liga de una presentación muy buena sobre estos elementos. Como ustedes saben, o sea, yo siempre ando buscando cosas, no para ustedes, para mí, y luego me sirven para ustedes. Entonces, también ahí hay elementos de cómo hacer cómo hacer con variables categóricas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí pueden también revisar, ¿no? Hay un poquito también de explicación de cómo funcionan las variables, etcétera. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. No, no, no. Bien, también tenemos la función que se llama count. Si ustedes ven, esta es un poquito diferente a survey total, porque el survey total venía con el summarize. Digamos que el survey count es como el count con survey, ¿no? Que me cuenta nada más, ¿no? No hace la operación, digamos, de sumar, ¿no? Entonces, puedo usar siempre hago mi group by con mis variables cuantitativas y hago mis estimaciones. Y aquí yo le pedí todo, ¿no? Incluso te puede dar la varianza. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tampoco puedo hablar de los hogares compuestos y corresidentes, ¿no? Ni siquiera en términos del tamaño, ¿no? No puedo decir con certeza. Porque vean estos coeficientes de variación, si están bien grandotes, ¿no? Digamos, este es puro conteo, ¿no? Ahí está. Pero no puedo hablar de esos conteos. Vean este además, me sale hasta negativo el intervalo de confianza límite inferior, ¿no? Se fueron 275 hogares corresidentes jefaturados por mujeres de Aguascalientes. No sé cómo, no tiene ni sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, altos coeficientes de variación van a estar relacionados con intervalos de confianza amplísimos, lo que quiere decir que nuestros datos son poco precisos, lo que podemos decir con esta información. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Bien. Ay, miren, este no lo marqué. Ah, una cosita, si ustedes quieren eh, encender y apagar un comentario, pueden seleccionar la línea o las cosas que ustedes quieren que se vuelva comentario y darle Control Shift C y para quitarlo Control Shift C. Y así pueden hacer comentar varias cosas de un solo. Bien. Bien. Ahora, supónganse que lo que yo quiero no es hablar de las estimaciones específicas. Esto es un poquito más avanzado y parte de la idea en que nosotros podemos hacer la línea recta de mínimos cuadrados ordinarios, se está modelando la media. Entonces, a partir de este procedimiento, nosotros podemos también hacer muchas cosas que hacemos con las diferencias de medias, con modelos de regresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Supongan que yo no quiero hablar tanto de los valores específicos, sino de la diferencia entre grupos, ¿no? Lo que normalmente conocemos como diferencia de medias, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos un t-test, no le podemos poner el diseño muestral. Bueno, hay otra fórmula que sí me permite, pero no se puede hacer en formato tidy. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si la diferencia entre cuáles serían los valores en los intervalos de confianza de una diferencia de medias con el diseño muestral complejo? Bien, primero voy a sacar, por ejemplo, la diferencia, ¿no? La diferencia de medias de los ingresos
según jefatura de mujer en Aguascalientes, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a guardar todo esto en un pequeño, vean también lo útil es que esto es una tabla, entonces yo lo puedo guardar como una tabla y ustedes ya saben que después se puede ir a, lo podemos llevar a Excel, todo lo que hemos estado haciendo. Entonces le puse results 0, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, bueno, réstale la primera línea de el ingreso a los hombres, réstale las mujeres. Estoy usando esta columna. Entonces, eso me da la diferencia de 18.254, ¿no? Ahora, esa estimación, pues, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo yo sé el intervalo de confianza de esa estimación? Eso es lo terrible, ¿no? Que no tenemos idea cuál sería el intervalo de confianza de ese valor, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, esto probablemente funciona como una regresión, entonces pongo mi variable cuantitativa, mi variable cualitativa, ustedes se copian esto viene del paquete Survey, se me olvidó ponerlo acá, que es para hacer modelos estadísticos con el diseño muestral complejo. Entonces, aquí me estima un modelo y vean cuánto me dio esto. La diferencia que yo había sacado aquí, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Ajá. Y aquí sí yo tengo errores estándar de estos valores, ¿sí? Y puedo entonces ya hablar con significancia estadística de esta diferencia, ¿no? Entonces voy a guardar estos resultados, ¿sí? Esto, como yo les decía, a mí aquí no se me ve por alguna razón, mi carpeta de environment está medio loquita. Voy a ver si lo cierro. A ver si hoy. No, ahí está. Esto es un objeto de tipo lista, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener, y les decía que casi todos los modelos, por ejemplo, aquí están los datos con los que trabajé, ahí van a estar siempre. Hay mucha información acá. Entonces, hay un comando que se llama confint que da los intervalos de confianza. Entonces, guardo esto como un objeto y hoy ya tengo los intervalos de confianza de esa diferencia, ¿no? Este valor de acá es el valor de la categoría de referencia. En este caso, va a tomar la primera categoría, que eran los hombres, porque estaban como 1 y las mujeres están como 2, entonces quedan hombres, mujeres. Entonces, este es el valor de los ingresos de los hombres. No sé si ustedes se acuerdan que eso daba. Y las mujeres, entonces, como esta es la categoría de referencia, ganan menos que los varones. Aunque aquí me dio raro los intervalos de confianza, ¿no? Me dan otro valor cuando lo ponía aquí. Bueno, no, sí, ¿verdad? Y la ventaja es que también podemos hacer esto un poco más potente que un t-test, porque un t-test solo me compara dos grupos. ¿Qué pasa si yo lo hago con más categorías? ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con la clase de hogar. Vean, aquí están mis hogares, ¿no? Cuánto ganan, sus intervalos de confianza, pero ¿cuál voy a utilizar? Entonces, vuelvo a correr mi modelo, ¿no? Y vean que el que no está aquí. ¿Cuál hace falta? ¿Cuál categoría hace falta? Unipersonal. El unipersonal, ¿no? Y si ven, este valor coincide con el unipersonal. Sí, ¿verdad? Ujú. Entonces hoy aquí yo ya tengo, vean que este ya no es tan estadísticamente diferente a este porque ya sabemos que hay muy poquitos casos, ¿no? Y entonces esto es cuánto ganan más que un hogar unipersonal, ¿no? Entonces puedo hacer lo mismo, pedirle los intervalos de confianza, ahí están, ¿no? Entre qué valores y qué valores están mis estimaciones. Y este tendría que ser el mismo que nos salió acá.
Ustedes ven, la primera coincide con el intercepto, ¿no? No, no tanto. Así, 41 aquí, así, ¿ya lo vieron? Y Sí. entonces, eh, hoy sí ya tenemos el intervalo de confianza de la diferencia, ¿no? Entonces yo puedo decir que la diferencia de los ingresos entre los hogares nucleares con un 95% de confianza ganan entre 28.000 pesos y 43.000 pesos más que los hogares unipersonales ya con nuestro diseño muestral, ¿no? Esto también lo podemos hacer, ahí les puse un paquete que se llama Broom. Broom tiene la capacidad de que cualquier cosa que sea una lista, elementos de modelos, lo vuelve en formato tidy, un formato tabular que también fácilmente nos podemos llevar a Excel y le pido que me dé los intervalos de confianza, ¿no? Y ahí vean que ahí está más bonito, ¿no? Y ahí me da el estimador, el error estándar, el estadístico y así, ¿no? Digamos que con este yo podría incluso agregar una fila que sea el coeficiente de variación, que va a ser igual al error estándar entre el estimador, para tenerlo ahí todo, ¿no? Hasta lo voy a multiplicar por 100. Ahí está. Entonces, de nuevo, ¿no? No podemos hablar de los hogares compuestos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer otra clasificación de los tipos de hogar, a lo mejor juntar, ¿no? Dejar hogares unipersonales, nucleares, ampliados y juntar otros, ¿no? Eso es una cosa que podríamos hacer porque no podemos hablar de esta categoría, ¿no? Ni de su diferencia, ni nada, ¿sí? ¿Sí, Olinka? Em, Tengo una pregunta. ¿Por qué no es necesario poner en el código cuando se especifica el design? ¿Por qué solo se pone un punto? Porque ya se dijo antes. Sí, porque como estoy partiendo de este Ujú, objeto y este objeto ya tiene un diseño que declaré con Survey R, que ese sí ujú. es pues, compatible con Tidy, pero sí está basado en Survey, entonces le digo el diseño ya está. Sí, Ok. Y otra pregunta. ¿Ahí en fórmula yo podría agregar más variables? sí, pero ya sería un modelo, ¿no? Ujú. Ajá, ya no, o sea, aquí era solamente para tener como diferencias de medias y así. Ok. Gracias. Sí. Pero sí puedes correr modelos estadísticos con el diseño muestral con este paquete, Ok. Gracias. con este comando que son modelos lineales generalizados con Survey. Y bueno, entonces eso es todo lo que yo les tenía preparado. No sé si alguien tiene si quieren, por ejemplo, podemos ir sobre alguna otra encuesta, por ejemplo, para revisar cómo serían los diseños muestrales. Siempre, siempre, siempre van a estar ahí. Eh, Olinka va a decir que, que soy más inegiana que ella, pero amo el INEGI, pero justamente porque, les digo, mi experiencia trabajando con fuentes de otros países me hace querer muchísimo al INEGI porque todo está muy bien documentado, o sea, como que es como claro, ¿no? Todas las encuestas, todas en su documentación tienen la metodología y el diseño muestral, ¿no? Ahí está. Y ahí me dice, ¿no? Y todas siempre está muy claro cuáles son las variables del diseño muestral. Yo aquí hay un montón de fórmulas que yo sé que asustan, pero si ustedes ven, ahí están, ¿no? Entonces, ahí está el diseño estadístico, cómo se hacen las unidades primarias de muestreo, el tamaño de la muestra, la distribución de la muestra, la selección de la muestra. Entonces, todos tienen un OEPM, un estrato de diseño
No sé, no me ha tocado ver una que tenga unidad secundaria de muestreo y que haya que ajustarle, pero bueno. También les recomiendo mucho, déjenme buscar, hace poco en el marco de el seminario de posgrados que tenemos en términos de población, Julio César dio un curso específicamente de diseño muestral, entonces déjenme, le busco la liga justamente para que también puedan ir viendo todo. A ver, me voy a ir al sitio del programa de posgrado. Canales. Ahí está. Se los dejo por acá. También se los pongo en el sitio. Se los voy a poner para que ustedes también lo chequen. El programa de una manera un poco diferente a la mía. No se asusten, yo les dije, no todos programamos igual. Yo intenté programar lo más posible en el formato Tidy porque es el que ahorita más se está utilizando, pero también existen otras formas de programar. Ahí está, procesamiento eficiente de datos del censo, análisis de muestras complejas. Entonces, también está bueno que le echen una ojeada a ese curso, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí tengo de contenido. No sé si alguien tiene alguna duda, si alguien de los que entraron tarde intentaron pegar su base y ahorita quieran mostrarnos algunos elementos que no estén claros o que tuvieron algún problema. Les digo que esto es lo que más me gusta a mí de los cursos, es que ustedes muestren sus propios errores, que ustedes muestren lo que cotidianamente nos vamos a encontrar cuando usamos datos de verdad, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando tomamos cursos o vemos ejemplos, documentación que hay en línea, casi siempre se usan conjuntos de datos muy ad hoc para lo que estamos haciendo, entonces ya están limpios, ya están todos, no tenemos que recodificar, no tenemos que etiquetar, no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces, la vida cotidiana es un poco más compleja, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, si no, yo los daría ya por servidos, ¿no? Solo entréguenme las tres actividades de los primeros 3 días, ¿no? Porque no todos tienen diseños muestrales en su encuesta. Si alguien quiere aplicar el diseño muestral y me quiere mandar algún elemento que hayan tenido de problema con sus encuestas, con gusto me escriben un correo, ¿no? Si no. Ya, yo nada más para aclarar. Entonces, para tener la constancia, sería nada más enviar las tareas de los 3 primeros días, ¿verdad? Sí, así es. Vale, ok. ¿Y hasta Y cuánto? ¿Hasta hoy? de preferencia hasta el lunes, ¿sí? Ah, ok, bueno, Para el vale, lunes. gracias. Ahorita les mando un correo con el sitio ya actualizado, con todo lo que Ok, hablamos y recordándoles que antes del lunes, porque ya el lunes ya la otra semana tengo que hacer el listado de quienes sí y además haber asistido, creo que es el 80%, pero bueno, si alguien tuvo algún problema o algo y hizo la tarea de los primeros 3 días, bueno, o el compañero, él no va a tener problema porque no entró por una situación específica. ok, muchas gracias. Bien, entonces quedaríamos hasta acá. Yo no sé en qué momento, a mí me dijeron que al final de esta semana, o sea, casi que acabando el curso, querían que ya les dijera quiénes tenían la constancia y quiénes no. Entonces yo les pido que sí me los traten de entregar lo más antes posible, lunes o ya quizás a lo más tardar martes, ¿sí? De acuerdo, doctora. Muchas Ujú. gracias. ¿Sí? Sí, Muchas Baruch. gracias. Solamente para preguntar, es que como
Bueno, como mencionó que el sitio puede que pues algo pueda llegar a pasar, los videos no es posible descargarlos, ¿verdad? Eh, sí, David, no pasa nada si te incorporaste a partir del martes. Entrégame la tarea del día uno y es como que ha venido el día uno. Los que se incorporaron tarde, se incorporaron tarde. Con respecto al sitio, yo les digo, o sea, yo normalmente no borro ningún sitio. Ahorita tengo muchos sitios en GitHub. Les voy a mostrar el sitio otro. eh, re- Posgrado modelo 3. Aquí tengo, les pongo también acá la liga de otro curso que hice. Nunca les pongo fecha, le voy a poner fecha al sitio para saber. Bueno, este fue del año pasado, que este justo empieza con las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Esta otra es un poquito de diseño muestral complejo, modelos de regresión lineal y modelos lineales generalizados. Entonces, es otro curso. Entonces, pero también ustedes pueden revisar que también ahí están los sitios web. Yo por lo general les digo, no bajo nada, de YouTube tampoco bajo nada, pero como todo eso está en términos de las cuentas institucionales educativas a las que tengo acceso, mientras yo tenga acceso, va a estar, ¿no? Eso sí, pero como les decía, por ejemplo, yo antes tenía muchos sitios en el Google Sites, porque mi cuenta estaba que me permitía tener mucho espacio, pero hoy que me redujeron del espacio ilimitado que teníamos las cuentas educativas a 30 gigas, pues tuve que decirle adiós a muchos de mis sitios, ¿sí? Entonces, yo no sé, yo supongo que sí los puedes descargar en YouTube, o sea, no sé cómo se descargan en YouTube, si se pueden descargar, se pueden descargar, pero ahí van a estar todos y yo no creo borrarlo ahorita. Pero ya saben, ¿no? Un día Google se levanta y ya no nos quiere, entonces por eso les puse ahí el PDF. ¿Sí, Dulce? Una pregunta, Ana. Yo quise volver a enviar el ejercicio del día 2 porque la primera vez no me había salido y Ah, ya después como lo intenté al día siguiente y quise subir o sea, ese segundo ejercicio, pero ya no me dejaba. Entonces no sé si hay problema o... es que creo que por default está como habilitado que solo puedo recibir una vez. Ajá, solo la primera vez y la primera vez no me salió y luego ya lo hice Ya y... ahorita lo acabo de cambiar para que no haya ese problema, ¿sí? Bueno, gracias. Ya le dejé a estos. Ya les cambié para que no exista ese problema, ya ahorita. ¿Alguna otra duda? Si no, pues como es viernes, salimos un poquito más temprano. Cualquier duda, escríbanme. Armando, sí. Nada más quería agradecerle por el curso, maestra. Fue realmente excelente, me pareció increíble. Y ojalá que si después hace el curso de inferencia, me gustaría muchísimo tomarlo también. Sería estupendo. Bueno, lo voy a tomar en cuenta. Tal vez puedo ir haciendo así como en verano el primero y en invierno el segundo. Sí. Sí, estaría bueno. Sí, solo he enviado una calificación, sí. La segunda solo revisé como para tener idea de qué encuestas estaban usando, pero no he mandado calificación. O sea, la calificación está ahí, pero no califico que esté bien o que esté mal. O sea, si lo entregaron, o sea, eso es lo que vale, ¿sí? No les doy retroalimentación, digamos, pero no es que de eso dependa su, su aprobación de este curso, porque es un curso práctico, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos enterarnos de los próximos cursos que imparten? Pues me pueden seguir en Twitter, que normalmente siempre lo pongo ahí, y ahí les puse mi
Eso, normalmente doy cursos con el posgrado o con la facultad. También sigan a las R Ladies de la Ciudad de México. Bueno, que este año no hemos hecho ningún taller, pero también ahí a veces también promocionamos los cursos, ¿no? Hacían a las R Ladies de la Ciudad de México. Las de Guadalajara están súper activas, son maravillosas. También síganlas porque a veces dan muchos cursos en línea. Las de Veracruz también súper activas. Veracruz, Puebla, sí, creo que están más activas que la de la Ciudad de México. Listo. Entonces, bueno, cualquier cosa, entonces me mandan un correíto, ¿sí? Claro, doctora, muchas gracias. Muchas Cuídate mucho, gracias. qué gustazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias. Ana. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, Gracias. Hasta profesora. luego. Muchas gracias.